Buenas tardes, profesor y compañeros, mi compañera Melissa y mi persona Maylin. Tenemos el agrado de presentarles el tema de hoy sobre los Incoterms. Como primer punto tenemos que International Commerce Terms, mejor conocidos como las siglas en inglés Incoterms, son términos de comercios internacionales que definen claramente todo acerca de lo que son los gastos, las obligaciones, el transporte de riesgo y de seguro entre el exportador y el exportador. Estos términos son reconocidos por estándares que se refieren a la cadena internacional por las autoridades aduaneras. Se caracterizan también por su abreviatura o siglas. Estos términos tienen cada uno un conjunto que encierra un poco de obligaciones contra el comprador y el vendedor en el contrato de compraventa internacional. Aparte de eso, al momento de que se selecciona el término, se determinará quién es el que hace el pago de los costos del transporte, quién es el responsable de lo que es la carga y descarga de la mercancía y por último, el que se encarga del riesgo al cual le toca asumir en el momento dado de que algún siniestro ocurra en el envío de la mercancía hasta su destino. Como una pequeña reseña histórica tenemos que la idea de utilizar un solo idioma para el comercio internacional surgió en 1919, pero no fue hasta en 1920 en que se desarrollaron una serie de términos que se utilizaron para distribuir lo que son los derechos, obligaciones y responsabilidades para los comerciantes con relación a la compraventa de mercancías y el transporte de las mismas. Estas eran una serie de términos y siglas que fueron mal interpretadas por diferentes países, por lo cual la Cámara de Comercio Internacional de París en 1936 creó lo que son los Incoterms actualmente. De esta manera se distribuyen con determinación y delimitación los riesgos y obligaciones entre los comerciantes de una manera más clara. Y aquí vemos algunas de las fechas en que se fueron revisando y actualizando cada 10 años en 1946, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 y el actual que entrará en vigor en enero del 2011, los Incoterms del 2010. Las reglas y usos. Las reglas y usos, los términos tienen ciertas claves donde por lo menos aquí podemos decir que los términos regulan la distribución de los documentos, que no es más que todos los trámites aduanales y en este depende si el vendedor o el comprador hace de acuerdo de la escogencia del término al que se le debe introducir. Y en las condiciones de entrega de la mercancía, que no es más que el momento dado en que el Incoterms igual se selecciona por el vendedor o por el comprador de acuerdo a las delimitaciones. En este caso, la entrega de las mercancías pueden ser de dos formas, directa o indirecta. Directa es cuando la mercancía es entregada al comprador y de forma directa cuando es entregada mediante un intermediario del comprador. En la distribución de los costes de operación, por lo general y más común, el vendedor siempre solamente tiene lista la mercancía para el comprador y el comprador se encarga de todo lo demás gasto. Pero hay casos, hay otros Incoterms en donde los compradores se encargan parte de los gastos, lo comparten con el comprador y el vendedor, en donde en algunos casos, como los del grupo C, son distribuidos incluyendo el seguro. La transmisión de riesgos de la operación suele confundirse con la transmisión de propiedades. Es en donde se transfieren la propiedad en un momento indicado, en un lugar indicado. El lugar puede ser los muelles, las fábricas o en diferentes lugares que se pactan en el contrato. Como también tienen regulaciones, también hay otros que no regulan. En este caso, la legislación aplicable a los puntos no reflejados en los Incoterms y la forma de pago de la operación. En este caso, determinan el alcance de las cláusulas en las normas del contrato del comercio internacional. También carecen de una forma normativa o legal que es también obteniendo el reconocimiento de lo que es a nivel mundial en todo lo que es el intercambio de las mercancías.
Empezamos con el grupo E, ex-works en fábrica. Este es el Incoterm más utilizado por los comerciantes que no tienen mucha experiencia en el comercio internacional, ya que en este Incoterm, en este término, el comprador es el que se encarga de todos los trámites de costos y gastos que se necesitan para el comercio internacional. Como siguiente Incoterms tenemos el Free Carrier, libre transportista. En este caso, el vendedor se encarga de entregar la mercancía hasta el transportista en el lugar convenido por el importador. Se hace el despacho de lo que es la entrega de la mercancía. Ya de ahí, el comprador se hace cargo de la responsabilidad del coste y del riesgo que pueda suceder esa mercancía en el lapso de lo que es el transcurso del envío de la mercancía. Como siguiente tenemos Free Launches Ship, libre al costado del buque. En este caso, también el vendedor acoge los riesgos y el coste hasta entregar la mercancía en el muelle. Se deja al costado del buque y de allí el transportista, al momento de que se la lleva, ahí igualmente el importador surge el coste y el riesgo por cualquier daño o mercancía que pueda suceder en el lapso de esa. Como siguiente punto tenemos el FOB, el Free on Board, libre a bordo. En este punto, la transmisión del riesgo se da cuando la mercancía rebasa la borda del buque. En este Incoterms, el comprador debe elegir el buque y también es el que paga el flete y los transportes principales. En este punto, el vendedor se encarga de todos los gastos dentro de su país hasta que la mercancía llegue a la borda del buque. En el grupo C tenemos Cost and Freight, coste y flete. En este Incoterms, el exportador o vendedor se encarga de todos los costos, incluyendo el transporte principal, pero el riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía rebasa la borda del buque. La única diferencia comparado con el anterior, que es FOB, son parecidos en algunos puntos, pero hay una pequeña diferencia que es aquí, en donde el vendedor es el que contrata el transportista, ya que en el anterior el que contrataba el transportista es el comprador. Como tenemos el Cost, Insurance Freight, costo, seguro y flete. Aquí el vendedor de igual forma, este Incoterm es parecido al anterior de Cost y Freight, puesto que en este el vendedor asume lo que es el costo y el transporte, o sea que también ellos tienen que contratar el transporte, ellos van el flete del buque hasta el lugar de destino que es acordado con el importador. De allí, desde el momento de eso, que el lapso de que va la mercancía, el vendedor también tiene la obligación de contratar un seguro por cualquier pérdida o daño que pueda ocurrir durante la estancia del que el vendedor tiene la mercancía. Ya de allí, al momento de que es transferida la mercancía, el comprador asume todos los riesgos que pueden pasar, ya que están dentro del comprador, que la mercancía ya la tienen ellos directamente. En el Carrier Pay To, que es el transporte pagado hasta. Aquí igual también está dentro del vendedor, hace lo que es la contratación del transporte, te lo lleva hasta el lugar destinado, que por lo menos en ese caso vendría hasta el puerto que ellos llegaron al acuerdo. De allí, por ende, ellos pueden utilizarlo en este Incoterms, puede ser utilizado de forma multimodal, o sea, se puede utilizar por varios modos y por ende, al momento de que se le entrega la mercancía, ya hasta el lugar del primer transportista, ya hasta ahí llega lo que es el riesgo del vendedor. Ya pasaría igualmente a lo que es el comprador. Como siguiente punto tenemos el Carriage Insurance Paid To, transporte seguro pagado hasta. En este término, el vendedor es el que se encarga de pagar todos los costes hasta los seguros, con una cobertura mínima como beneficiario el comprador, incluyendo también el transporte principal, que puede ser por mar. Los riesgos se transfieren en cuanto la mercancía sobrepasa la borda del buque para el comprador. En el grupo D tenemos Delivered at Frontier, entregado en frontera. En este caso,
La mercancía solamente puede llegar hasta la frontera del país de origen. Todos los riesgos y los costos son transferidos al comprador en el momento en que se descarga la mercancía en la frontera antes de la frontera del país de destino. Delivery ex ship, entregado sobre el buque. En este caso, el vendedor asume todos los costes y los riesgos hasta el momento que es entregado, que es el puerto de destino. Pero ahí lo único que es que el comprador se hace cargo de la descarga de la mercancía. De allí, por lo general, lo que es el comprador ya entonces asumiría todo el riesgo o el coste que puede suceder en el lapso. Delivery ex white, entregado en el muelle. Aquí es casi parecido al otro, aunque este es igual, corre los costes y los riesgos, pero este sí cubre lo que es la descarga de la mercancía hasta el muelle. Ya de ahí entonces lo demás entraría por parte del comprador, que es lo que es la transferencia de la mercancía y que este se encarga de todo lo que es el despacho de los trámites aduanales, que entonces le toca también a lo que es el comprador. El Delivery Duty Unpaid, entregado sin pago de derechos, es el Incoterms en donde el vendedor le entrega la mercancía hasta el punto de destino, el comprador, en las bodegas del comprador. En este caso, el comprador se debe encargarse de los trámites aduaneros en el país de destino. En caso de que el comprador no haya cumplido con estos trámites, cualquier recargo, cualquier costo o gasto se le correrá para el comprador. En el Delivery Duty Paid, entregado con pago de derechos, este Incoterms es el más costoso de todos, ya que el comprador no tiene que hacer casi nada. El vendedor es el que se encarga de entregarle la mercancía hasta sus bodegas. Él es el que se encarga de todos los gastos, costes y riesgos, incluyendo lo que son los transportes principales, los seguros, los trámites de aduana en el país de origen y en el país de destino. Este Incoterms es utilizado más por las empresas que tienen más experiencias en el comercio internacional o que poseen infraestructuras internacionalmente, ya que esto le puede facilitar mucho. Incoterms del 2010. En estos Incoterms se puede decir que en esta modalidad la revisión que se da por cada Incoterms son una cada vez por década, o sea, quiere decir cada 10 años. Por ende, el pasado mes de septiembre del presente año se lanzó los nuevos Incoterms, que serán los que van a reemplazar los Incoterms del 2000. En este caso, ya entraría en vigor en el 1 de enero del 2011. Es por ello que a todo esto se han reducido de los 13 Incoterms a 11 Incoterms solamente. En este caso, se eliminaría el Delivery at Frontier, Delivery ex Ship, Delivery ex White, Delivery Duty Unpaid. Y de los nuevos términos tenemos el Delivery at Terminal, que es el que sustituye al Delivery ex Ship y Delivery ex White, que viene siendo en este caso el entregado del buque y el entregado en el muelle. Esto, el vendedor se hace cargo de todos los costes y lo que es el riesgo de la mercancía. Se entrega la mercancía, de allí lo que hace que este también cubre lo que es la descarga de la mercancía y el importador hace todos los trámites aduanales para que por ende de la mercancía entre por cualquier cosa de la importación. Igual es casi lo mismo de lo que son los términos que fueron eliminados. En el Delivery at Place, este término sustituye al Delivery Duty Unpaid. Es prácticamente lo mismo, el vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador, no despachada de la aduana, por lo que ese riesgo, ese costo lo debe correr el comprador a su llegada al lugar de destino convenido. Este Incoterms se utiliza de manera multimodal. No es necesario que compre un seguro el vendedor, pero se puede utilizar. El vendedor transmite el riesgo cuando la mercancía llega al punto de destino final en las bodegas del comprador.